Buenas noches para todos mis hermanos, Dios les bendiga. Deseando de todo corazón que todas las cosas marchen bien. Les saludamos fraternalmente desde aquí, desde la Iglesia Bíblica Berea. Les saluda Juan Carlos Bermúdez, el pastor de la congregación. Les mandamos un fuerte abrazo a todos. Quiero empezar para comentarles nuestros anuncios para las actividades que tenemos para esta semana. El día de mañana tenemos nuestra reunión de jóvenes. Recuerden que lo estamos haciendo virtualmente. Así que la invitación para todos los jóvenes que quieran unirse a nuestro estudio bíblico es el día de mañana a las 5 de la tarde. Lo hacemos por Google Meet. Entonces, ya saben, los jóvenes que ya han estado muy juiciosos, los espero mañana para que nos conectemos y conversemos sobre la palabra de Dios, ¿verdad? Vamos a hablar de un tema muy especial el día de mañana, así que espero que todos puedan estar. Y estamos el domingo a las 9 de la mañana teniendo nuestro culto a las 9 de la mañana y ya saben que las personas que deseen asistir deben inscribirse previamente y obviamente los que pues aún están desde casa pues vamos a seguir transmitiendo. Sin embargo, lo que hemos venido hablando, ¿no? La reflexión que debemos hacer es a la medida en que ya digamos estemos vacunados, en que podamos estar, pues qué chévere, ¿no? Que lo podamos hacer. Recuerde que hemos hablado que si podemos hacer otras actividades como asistir a un centro comercial, ir al supermercado, pues cuánto más no debiéramos venir a la iglesia, ¿verdad? Entonces es importante que meditemos en esto y ojalá es importante que se inscriban previamente. ¿Listo? Entonces, bueno, mis hermanos, vamos entonces a orar y vamos a poner este tiempo en manos del Señor. Señor, te damos gracias en esta noche por darnos la bendición, mi Rey, de poder escuchar tu palabra, Señor. Gracias por tu obra, gracias por lo que haces en nuestros corazones, Señor. Te pido que bendigas grandemente a cada familia, a cada persona que está escuchando este mensaje, Señor. Te pido que tu presencia le inunde grandemente y que hoy tu palabra traiga luz, traiga entendimiento, traiga sabiduría a sus vidas, Señor. Gracias, Dios mío. Oramos y me pongo en tus manos, Señor, pidiéndote que tu Espíritu, Señor, haga una obra gloriosa en todos nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Muy bien, mis queridos hermanos y amigos. Hoy vamos a seguir con la serie de la importancia de la iglesia local. Hemos venido hablando algunos temas acerca de la importancia de la iglesia local y hoy quiero que sigamos hablando de ese tema. Eh, en el día de hoy vamos a hablar sobre la preparación que recibe la iglesia para casarse con Jesús. Creo que es un aspecto que no debemos olvidar, porque aunque estamos en la tierra, mis hermanos, aunque estamos aquí, eso no significa que vamos a estar aquí por siempre. Y eso no significa que el propósito central de nuestra fe cristiana tenga que estar netamente atado aquí a la tierra, ¿verdad? Eh, no vamos a estar aquí siempre, ¿no? Es algo que la palabra nos dice. La Biblia nos dice que somos peregrinos, que somos pasajeros aquí en la tierra, que nuestra ciudadanía está en el cielo. Y es importante que nosotros como iglesia local entendamos que no somos de acá, no somos de esta tierra. No, el plan de Dios no es que nosotros nos aferremos a este mundo. También debemos entender como iglesia que lo que vemos en el mundo va a ser cambiado. Claro, nosotros estamos viendo una cantidad de sucesos que se están dando en la naturaleza, ¿verdad? Como el tema de las inundaciones, el tema de los terremotos, el tema de los huracanes, el tema de las fuertes olas de calor. Todo esto es una consecuencia de algo que se empezó a dar desde el huerto del Edén. ¿Se acuerdan que el Señor le dijo a Adán, le dijo, maldita será la tierra por tu causa? Y desde ahí dice que la tierra producirá espinos y cardos. Entonces, el estado de la naturaleza, como lo vemos actualmente, no se parece en nada, o por decir así, a lo que estaba, a como estaban las cosas en el huerto del Edén. Otra cosa que debemos entender es que no siempre vamos a tener que luchar con el pecado. Y creo que eso es una carga muy pesada para todos.
pero sin embargo es algo con lo que vamos a tener que vivir hasta el día en que demos nuestro último aliento de vida aquí. Todos vamos a tener que luchar, todos vamos a tener que luchar con ser tentados, con un pecado que nos agobie, vamos a tener que luchar con huir de la tentación, pero eso no va a ser para siempre, porque hay un momento en el que eso va a terminar, ¿verdad? También debemos tener en cuenta que algo tan tedioso y fuerte como la enfermedad y la muerte también van a pasar. Todas estas cosas las he citado, ¿por qué? Porque eso hace parte de este mundo, ¿verdad? No vamos a estar aquí siempre. Este mundo con su naturaleza y todo el caos moral que tiene, eso no va a ser para siempre. No tendremos nosotros siempre que estar luchando con el pecado y por supuesto con la enfermedad y la muerte. La Biblia nos habla claramente de que va a haber un momento en el que todo eso se va a terminar. Y las personas que hayan creído en Jesús van a empezar a disfrutar un nuevo mundo, una nueva forma de vivir, una nueva forma de vivir en plenitud gracias a nuestro Señor Jesucristo. Por eso, mis hermanos, nuestro estado ideal no es en el que nos encontramos. No lo es. Todo será transformado, tanto la naturaleza como nosotros mismos. Vamos a ser transformados. La iglesia tiene varios nombres con los que es comparado y uno de ellos es la novia, la prometida de Jesucristo. Y usted dirá, pero pastor, ¿por qué me está diciendo todo esto? Le estoy diciendo todo esto porque lo que está sucediendo en la iglesia local, en todas las iglesias del mundo, obviamente iglesias que tienen ese deseo de agradar a Dios, ese deseo de exponer la Biblia, de tener las cosas como a Dios le agrada. Lo que está sucediendo en la iglesia local, y vamos a hablar de la iglesia bíblica Berea, que esa es la única que me puedo referir en este momento, es que Dios nos está preparando para una gran boda. Dios nos está preparando para una gran boda. Dios nos está preparando para que nos casemos con su Hijo. Y eso es lo que está sucediendo en todo el tiempo que nosotros caminamos aquí en la tierra desde que conocemos a Jesucristo como Señor y Salvador. Estamos siendo preparados para tener una boda, lo que la Biblia llama las bodas del Cordero. ¿Por qué? Todas estas cosas que les he citado van a pasar, pero la esposa, la que se case con Jesucristo, que es la iglesia, es la que va a disfrutar todo este nuevo mundo, todas estas nuevas cosas que el Señor va a hacer. Entonces, mis hermanos, qué bello y qué precioso que meditemos en esto, porque no todo lo que vemos ahora va a ser para siempre. Y la iglesia, la prometida de Jesucristo, es la que va a disfrutar de toda la gloria de Dios en lo que Él va a cambiar la naturaleza y nuestro estado. Dice la palabra de Dios en 2 Corintios 11, versículo 2, lo siguiente. 2 Corintios 11, versículo 2. Está hablando el apóstol Pablo y dice, pues los celo con el celo de Dios mismo. Los prometí como una novia pura a su único esposo, Cristo. Fíjate qué interesante ver que la labor que Pablo hacía como apóstol era justamente preparar la novia para su prometido, para ese próximo esposo que se llama Cristo. La obra del ministerio es una preparación para una boda celestial. Eso es bellísimo que nosotros lo entendamos. Así que tú y yo somos parte de lo que la Biblia llama la novia de Jesucristo. La novia de Jesucristo es la iglesia del Señor de todos los tiempos, a la cual tú perteneces si has creído en Jesús como Señor y Salvador. Pero, claro, los que conocen de matrimonios, los que se han casado y los que más o menos tienen alguna idea de las bodas saben que eso requiere una preparación, ¿verdad? Por más sencilla que se haga una boda, tiene que prepararse algo.
Pero la boda que Dios tiene preparada para su Hijo y la iglesia es una boda muy especial. Y quiero que hablemos de dos aspectos de esa boda. Vamos a hablar de las cosas que Él hizo por su novia en el pasado y las cosas que está haciendo ahora por su novia. Vamos a quedarnos en Efesios 5, 24 al 27. Efesios 5, 24 al 27. Y vamos a hablar de este tema, de cómo la iglesia está siendo preparada para esa gran boda. Pero vamos a dividirlo en dos temas. Las cosas que Él hizo en el pasado por su novia y las que está haciendo ahora. Lee conmigo Efesios 5, 24 al 27. Y dice la palabra de Dios: así como la iglesia se somete a Cristo, de igual manera la esposa debe someterse en todo a su marido. Para los maridos, eso significa: ame cada uno a su esposa tal como Cristo amó a la iglesia. Él entregó su vida por ella a fin de hacerla santa y limpia al lavarla mediante la purificación de la palabra de Dios. Lo hizo para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni ningún otro defecto. Será, en cambio, santa e intachable. Vamos a ver varios detalles de lo que Pablo está hablándole aquí a la iglesia. Y es que hay dos cosas que Jesús hizo por la iglesia en el pasado. Según el versículo 25, nos dice que Cristo amó la iglesia. ¿Qué quiere decir esto? Que antes de que tú y yo naciéramos, Jesús voluntariamente decidió amar a su iglesia. Es una decisión que no tiene nada que ver con nuestras obras, sino tiene que ver con la abundante gracia que hay en Jesús. Él nos escogió por amor, no porque en nosotros hay alguna virtud que haya hecho que nos ame. Él nos amó de pura gracia. Él nos amó de pura gracia. ¿Y saben desde cuándo lo hizo? Aún desde antes que tú y yo naciéramos. Somos amados por Dios antes de que nosotros naciéramos. Y antes de que nosotros naciéramos, Él decidió encargarse de nuestra vida. ¿Y qué hizo Jesús? Nos amó, como dice el versículo 25. Dice: cada uno ame a su esposa tal como Cristo amó a la iglesia. Amó a la iglesia. Cristo amó a la iglesia. Y en el versículo 25 nos muestra otro detalle de lo que Él hizo por la iglesia antes de que nosotros naciéramos. Y el versículo 25 en su parte final dice: Él, refiriéndose a Jesús, entregó su vida por ella. Entonces, ojo a este detalle. Antes de que la iglesia fuera fundada por Él, Él amó la iglesia, la amó. Por eso Él vino al mundo, porque ama a su novia, a su prometida. Y dice el versículo 25 que Él entregó su vida por ella. Él entregó su vida por ella. Su amada, aquella en la que Él colocó su afecto, tenía un grave problema, y es que era esclava. Estaba bajo condenación y había perdido el propósito de la vida. Creo que no son muchas cosas bonitas para que Jesús se enamorara de la iglesia. Sin embargo, Él nos amó porque Él así lo decidió. Ahora, fíjate que dice que Él entregó su vida por ella. Así que Él se encargó de hacer libre a esa novia. Él se encargó de darle propósito. Él se encargó de pagar la deuda que la novia tenía para hacerla suya. Y esto es maravilloso, mis hermanos, cuando entendemos de que Él hizo todo esto aún antes de que la iglesia Él la estableciera, aún antes de que tú y yo creyéramos, aún antes de que tú y yo existiéramos. Él lo hizo
por nosotros, por su iglesia. Con su poder, Él liberó de la esclavitud, del pecado a la iglesia, rescatándola de su tirano dueño para hacerla suya y llevarla a su reino. Nosotros antes teníamos un dueño y éramos propiedad de Satanás. Éramos su propiedad. Y teníamos un pésimo dueño, un amo cruel, un amo que se deleitaba en vernos sufrir, un amo que se deleitaba en vernos perder el propósito de Dios. Un amo que no quería nuestro bien. Sin embargo, Él vino y nos compró. Jesús vino y nos compró con su sangre para hacernos libres de la condenación, para romper el yugo que estaba sobre nuestra vida. Él vino y nos compró y ahora nos llevó a su reino. Ahora Él es nuestro amo. La novia de Jesucristo, antes de que Él interviniera, estaba bajo condenación. Aún la novia había cometido muchísimas infracciones que la hacían merecedora de la condenación de Dios su Padre. Pero Él vino a pagar completamente la deuda que la novia tenía. Él vino a pagar por ella. ¿Por qué lo hizo? Por amor, por amor. Él vino a dar su vida por la iglesia, para que ella pudiera ser libre del castigo de la muerte eterna. Ahora ella ya no tendría que ir a la condenación, porque Él vino a morir en su lugar. Él vino a dar su vida por ella. Pero además de eso, cuando Él vino a dar su vida por ella, restauró el verdadero y máximo propósito de la vida, y es que ahora ella puede vivir para la gloria de Dios. Qué bello que nuestro Salvador haya hecho esto por nosotros en nuestro pasado. Nos amó y dio su vida por nosotros. Amó la novia y dio su vida por ella. Somos el fruto del amor eterno de Dios. Somos el fruto de la gracia que Dios tiene para la iglesia. En realidad, ninguno de nosotros es digno de ese amor. Si quisiéramos ponerlo en términos de que pudiéramos ganárnoslo, no podemos hacerlo. Sin embargo, Él nos ama de pura gracia. Él nos ama porque así lo deseó. Él nos ama. Y ahora, como nos ama, Él dio su vida por nosotros. Él dio su vida por nosotros, rescatándonos del tirano que nos gobernaba, que era Satanás, pagando nuestra condenación y dándonos el verdadero propósito de la vida. Ahora, ¿qué es lo que está haciendo hoy Jesús por la iglesia? Porque ya hablamos de lo que Él hizo en el pasado. Pues quiero decirte que las cosas no quedan así. Él sigue haciendo una obra maravillosa en nuestro presente. Si en realidad, y ojo a este detalle, si tú en realidad estás en Jesucristo, yo quiero decirte que tu vida no puede ser la misma. Tú no puedes seguir siendo el mismo. Te aseguro que si en realidad Jesús ha venido a morar en tu vida y Él es el Señor y Dios de tu vida, ninguno de nosotros puede seguir siendo el mismo de antes. Nunca va a ser así. Podemos tropezar, podemos caer ocasionalmente, pero no nos vamos a quedar ahí, porque si somos de Dios, no vamos a ser los mismos de antes. Nuestra vida va a ser totalmente diferente, porque vamos a ser cambiados desde nuestro interior, como lo vimos hace unos días. Somos hechas nuevas personas, nuevas criaturas. Qué bello pensar en esto. Así que si Jesús hizo algo por nosotros en el pasado, déjame decirte lo que hace hoy por nosotros. Lee conmigo ahí el versículo 26. Dice, a fin de hacerla santa y limpia al lavarla mediante la purificación de la palabra de Dios. Así que, ¿qué está haciendo el Señor hoy por su iglesia? La está haciendo santa y limpia. Ojo a ese detalle, la está haciendo santa y limpia. ¿Qué quiere decir esto? Cuando estamos hablando de este tipo de santidad, debemos ver
que la Biblia tiene dos tipos de santidad o de santificación, mejor digámoslo así mejor. Está la santificación cuando Él nos compra y nos aparta para su uso exclusivo, ¿verdad? Eso es lo que se llama santificación posicional. Sí, es un término un poco técnico, pero quiero explicárselo para que lo tenga claro. Pero a lo que se está refiriendo el apóstol Pablo en el versículo 26 es a otro tipo de santidad y se llama santificación progresiva. Progresiva. ¿Qué quiere decir con la santificación progresiva? Que Dios nos está transformando en personas que abandonan sus antiguas costumbres pecaminosas para abrazar la rectitud. Eso es algo progresivo. Si yo me pongo a pensar cómo empecé a caminar con Jesús hace unos años atrás, puedo decir que no es lo mismo a como hoy en día estoy caminando con Él. No es lo mismo. Es como le sucede a un bebé. Tú ves que los bebés van creciendo hasta el punto en que ellos ya empiezan a gatear, hasta que empiezan a caminar, hasta que ya son grandes, corren y ya caminan solitos. Es algo muy similar a lo que se refiere a la santificación progresiva. Cuando empezamos a caminar con Dios, de alguna manera no damos esos pasos tan grandes, pero sí empezamos a caminar de la manera en que Dios le agrada. Lentamente, algunos más rápidos que otros, pero lo cierto es que nuestra vida va cambiando sí o sí. ¿Por qué? Porque ahora Dios viene a morar dentro de nosotros. ¿Se acuerdan que hablábamos que Él nos da un nuevo corazón, nos da una nueva mente? Todo eso tiene que ver con el nuevo nacimiento. Así que lo que Él está haciendo en tu presente y en mi presente es eso, santificándonos, santificándonos. Él está transformando nuestros deseos, está transformando nuestra manera de pensar, de hablar, de actuar. ¿Para qué? Para que cada día nos parezcamos más a Él, a Jesús. Una de las cosas que a mí me impacta de las parejas es que terminamos usando casi las mismas palabras. Terminamos pareciéndonos en la forma en la que actuamos, en muchas cosas. Pues uno de los propósitos de Jesús para nuestro presente, para tu presente y mi presente, es que seamos santos y limpios, ¿verdad? Santos y limpios. Y según ese versículo 26, hay algo que Él usa para ese propósito. Y dice el versículo 26 en su parte final, a fin de hacerla santa y limpia al lavarla mediante la purificación de la palabra de Dios. ¿Cuál es el medio que está usando Dios para santificarnos? Para que nosotros hagamos lo que Él quiere, para que vivamos de la manera que Él quiere. ¿Cuál es? La palabra de Dios. Dios usa la palabra para santificarnos. Dios usa las Sagradas Escrituras para que nosotros sepamos qué es lo que Dios quiere de nosotros. La palabra de Dios tiene poder para purificar nuestros pensamientos. Tiene el poder de afirmar nuestras conciencias para que hagamos lo que a Dios le agrada. Ahora, ten en cuenta una cosa. La madurez de un creyente que está empezando a caminar como Dios quiere, con el pasar del tiempo, ¿cómo podemos medir ese crecimiento? Que esté siendo sano y que esté siendo real, se va a medir por algo, por las decisiones que tomamos. Por las decisiones que tomamos. ¿Por qué? Porque no es que tanta Biblia sepamos, aunque es importante, sino es cómo estamos actuando con lo que sabemos de la Biblia. ¿Ya? Entonces, la madurez y el crecimiento que nosotros tenemos, espiritualmente hablando, se mide por las decisiones que tomamos. Si nuestras decisiones son tomadas con base en la palabra de Dios, ¿sabe qué significa eso? Que estamos avanzando en la madurez. La madurez no tiene que ver mucho con los dones o los talentos. La madurez tiene que ver con la transformación de nuestro carácter. Somos maduros y vamos avanzando cuando aprendemos a decidir, a tomar decisiones conforme a la palabra de Dios. Ese es el creyente maduro, mis hermanos. Eso es lo que la Biblia llama un creyente maduro.
aquel que toma decisiones conforme a la palabra de Dios. Ahora, hablando del tema de la iglesia local, lo que hacemos o lo que debe hacer la iglesia local es justamente proveer una enseñanza basada en la palabra para que los creyentes empiecen a madurar, empiecen a ser santificados en sus hechos, en sus palabras, en sus deseos, en sus pensamientos. Por eso, cuando nosotros nos reunimos, bien sea por este medio o aquí presencialmente, sí o sí tiene que estar la palabra de Dios. La Biblia debe ser abierta, debe ser expuesta, debe ser predicada, debe ser enseñada. Porque la iglesia local tiene como fin preparar la novia de Jesucristo. Eso es lo que Dios desea, que usted y yo seamos preparados para ese día en que nos casemos con Jesucristo. Pero esa novia tiene que prepararse. No puede llegar siendo una novia, perdóneme, mundana. No puede llegar siendo una novia que no sabe con quién se va a casar, ni sabe lo que su prometido desea de ella. No puede ser una novia que ignore los deseos y los gustos de su prometido. Por eso la iglesia abre las puertas, la iglesia se reúne y predica la palabra de Dios. ¿Para qué? Para preparar la novia. Le aseguro que entre nosotros más conozcamos a Dios por medio de la palabra, entonces más estaremos preparados para ese gran día de la boda con nuestro Señor Jesucristo. Así que la iglesia debe proveerte de sana palabra para que este propósito santificador se cumpla, ¿verdad? La palabra nos santifica. La palabra nos santifica. Estamos siendo entonces preparados para un gran encuentro y para ello necesitamos del trabajo que se hace en la iglesia local al estudiar la palabra. Mira lo que dice 2 de Timoteo 3, 16, 17, refiriéndose a esto mismo. 2 de Timoteo 3, 16, 17. Dice la Biblia, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. El propósito de la palabra es preparar a la novia de Cristo para ese día de la gran boda. La palabra nos prepara. La palabra nos muestra lo que es verdad. La palabra nos hace ver lo que está mal en nuestra vida. Para que cada día la novia pueda estar más bella para su prometido. ¿Cuál será el resultado final que Jesús espera de la novia? ¿Qué espera Jesús de todo este proceso, de lo que Él hizo por nosotros en el pasado y de lo que está haciendo hoy? ¿Qué espera Jesús de aquella iglesia por la cual Él la amó y dio su vida por ella y que hoy la está santificando por medio de la palabra? ¿Qué es lo que Él espera de su novia? Versículo 27, leamos por favor ahí mismo donde estamos en Efesios 5. Dice Efesios 5, 27, dice, lo hizo para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni ningún otro defecto. Será en cambio santa e intachable. El trabajo de Jesús en su iglesia local, el trabajo de Jesús en el pasado, en la cruz del Calvario, en la redención, todo esto unido lo hace Él con un propósito: tomar a su novia el día de la boda y muy orgulloso presentársela a Dios su Padre. Padre, esta es mi novia, por la cual di mi vida, la cual amé hasta entregar mi vida por ella, la cual he venido santificando a través de mi iglesia. Esta es mi novia, Señor. Y ahora Él hace todo esto para presentar muy orgulloso a Dios su Padre su novia, su esposa. Esto es muy hermoso, mis hermanos. Esto es muy hermoso. Porque
Lo que Él está haciendo es preparándonos para ese día, para presentarnos sin arruga y sin mancha y sin ninguna otra cosa semejante a ella. Todo lo que el Espíritu Santo está haciendo hoy es santificándonos. Todo lo que Dios está haciendo hoy en día en nuestra vida, en tu vida, en la de todos nosotros los creyentes, es prepararnos para ese maravilloso momento. Esa novia, dice este versículo, que será una novia gloriosa. Una novia gloriosa. ¿Sabes qué es lo que hace gloriosa a esa novia? La gloria de Jesús sobre ella. Eso es lo que la hace gloriosa. La hace gloriosa la presencia del Espíritu Santo en ella. La hace gloriosa, la hace reluciente, la hace inmensamente atractiva para el Señor. Es llena de gloria porque está llena de Jesucristo. La iglesia es gloriosa porque Él ha venido trabajando en ella durante muchos años y la ha llenado con su gloria. Sin mancha, ni arruga, ni ningún otro defecto. Y esto se refiere a que nunca más la iglesia, cuando llegue ese momento, nunca más tendrá pecado, nunca más habrá culpa, nunca más habrá dolor por fallarle a Dios. Ahora seremos transformados con una naturaleza gloriosa, la gloria de Jesucristo. Ya nunca más habrá pecado, nunca más. Y esa novia será llena de la gloria de Dios. Y cuando todo esto pase en el tiempo establecido por Dios, llegará el día de la gran boda. ¿Quieres ver un adelanto de cómo va a ser esa boda? Gracias a Dios, está en la palabra de Dios. Acompáñame a Apocalipsis 19, 7 al 8. Y con este estoy terminando. Apocalipsis 19, 7 al 8. Y aquí podemos ver gran parte de lo que va a suceder en esa boda, de grandes eventos que se van a dar en las bodas del Cordero. Apocalipsis 19, 7 al 8 dice: alegrémonos y llenémonos de gozo y démosle honor a Él, porque el tiempo ha llegado para la boda del Cordero y su novia se ha preparado. A ella se le ha concedido vestirse del lino blanco y puro de la más alta calidad, pues el lino de la más alta calidad representa las buenas acciones del pueblo santo de Dios. Qué bello este momento. Y es algo que el Señor ha planeado y se va a llevar a cabo. Pero ¿dónde estamos siendo preparados para esa boda? A través del trabajo de la iglesia local. Es ahí donde el Señor hace su obra. Es ahí donde el Señor nos expone la palabra, nos prepara para santificarnos para Él. Así que, queridos amigos, queridos hermanos, estamos siendo preparados para una gran boda. No vamos a quedarnos aquí toda la vida, porque Él va a cambiarlo todo. Él va a permitir que su novia disfrute cielo nuevo y tierra nueva. Él va a permitir que su novia lo pueda ver a Él en su gloria. Él va a permitir que esté con Él para siempre. Y ya no habrá lágrima, llanto, culpa, dolor, enfermedad, muerte. Nada de eso va a existir. Va a ser un estado de gloria. Y esa gloria es solamente la gloria del Señor Jesucristo, que le es otorgada a su novia con la que Él se va a casar. Así que, queridos amigos, queridos hermanos, estamos en plan de boda. Estamos en plan de boda. Somos la novia de Jesucristo y Él nos está preparando para ese momento. Así que ánimo, ánimo. Todo pasa con un propósito. Todo pasa con un propósito. Dice la Biblia en Romanos capítulo 8, que nada nos podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Nada, nada, ni lo alto, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni ninguna otra cosa creada, dice el apóstol Pablo, como si de pronto se le escapara algo.
nada nos podrá separar del amor de Dios que nos ha sido dado en Cristo Jesús. Amén. Nada, nada de eso. Así que fuimos amados y Él nos amó desde antes que naciéramos, pero nos está transformando hoy. ¿Cómo puedes tú hoy ver la obra de Dios en tu vida? ¿Te está santificando? Eso quiere decir que te está preparando para el día de la boda. ¿Cómo está actuando Jesús hoy en tu vida? ¿Está haciendo cambios? ¿Está haciendo esa obra? A pesar de que por algún momento puedas sentirte débil, puedes hoy reconocer su fortaleza en ti para levantarte y seguirte preparando para esa boda. ¿Puedes ver la importancia entonces de la iglesia local en ese trabajo? Porque la iglesia local se convierte entonces en un lugar de preparación para la iglesia, para que sepa qué es lo que desea su prometido, nuestro Rey Jesucristo. Qué importante es la iglesia local. Sería muy triste uno llegar a la boda y no conocer al novio, no saber qué le gusta, no saber qué no le gusta, porque la novia fue dada para la honra y la gloria de Jesucristo. Así que mis hermanos, vamos a orar y démosle gracias a Dios por lo que Él está haciendo en nuestras vidas, a través de su palabra, a través de la iglesia local donde lo ha plantado. Vamos a orar. Bendito Señor, qué privilegio, Señor, ser tu novia. Qué privilegio, Señor, saber que fuimos escogidos cuando no había nada bello, nada bueno en nosotros, porque nos amaste de pura gracia, Señor. Señor, en esta noche quiero darte gracias por el amor que tú tienes por tu novia, que tú la viste siendo esclava, siendo condenada y sin propósito, y tú viniste, Señor, para redimirla. Viniste, Señor, para romper sus cadenas y hacerla libre para que sea tu novia, Señor. Viniste, Señor, a rescatarla de ese tirano gobernante que solo quería su destrucción. Pero ahora tú la has comprado, Señor, y la has hecho libre. Has pagado la deuda que tenía tu novia para que ahora ella sea tu esposa. Has pagado la deuda. Todo, tú dijiste en la cruz, consumado es. Tu palabra dice en el libro de Colosenses que el acta de los decretos que nos era contraria fue clavada en la cruz y fue anulada. Tú pagaste la deuda para que tu novia sea libre. Y ahora tenemos como fruto nuestra santificación, Señor. Gracias, Señor, porque no solo nos has escogido y nos has muerto por nosotros, sino que ahora tú, Señor, nos estás transformando. Nos estás santificando para que cada día crezcamos a tu estatura, Señor. Gracias porque nos estás preparando para ese gran día de la boda, Señor. Y que tú nos puedas presentar ante Dios tu Padre sin arruga y sin mancha y sin ninguna cosa semejante a ella. Gracias, Señor. Ya no habrá pecado, ya no habrá más culpa, ya no habrá más enfermedad. Estaremos seguros de tu mano por siempre, Señor. Te amamos, Señor. Gracias. Ayúdanos como iglesia a hacer tu obra y a seguir preparando a tu novia para ese glorioso encuentro. Te amamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Queridos amigos, queridos hermanos, les agradezco mucho su compañía, el estar ahí conectados. Y bueno, si Dios lo permite, nos vemos el domingo en nuestra reunión. Vamos a seguir con la serie del libro de Hechos, que está genial, genial. Seguimos en el capítulo 16. Así que espero que nos pueda acompañar. Por favor, inscríbase, venga a la iglesia, congréguese porque la novia se está preparando. Y por supuesto, aquellos que deseen apoyar nuestra obra, el ministerio, con sus ofrendas voluntarias, se los agradecemos. Recuerde que en la descripción del video dejo la información donde usted puede hacer el aporte que voluntariamente quiera hacer a esta obra. Dios les bendiga grandemente. Una feliz noche para todos. Y nos vemos prontamente. Mañana los jóvenes a las 5 de la tarde. Un abrazo para todos. Bendiciones.